Vamos a esperar a que se conecten todos los invitados que estaban en la sala de espera. Sí. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Pues muy bien. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan en el evento de hoy denominado Plática de los lunes, número 22, la importancia del municipio y las defensorías municipales de derechos humanos en México. Para este evento les recomendamos mantener apagados sus micrófonos y que a quienes les sea posible les invitamos a mantener encendidas sus cámaras. Pues muy bien, está con nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quienes damos la bienvenida y agradecemos su presencia, a quien cedemos la palabra para dar la bienvenida a este evento. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestras compañeras y compañeros de la Comisión Estatal, a nuestras amigas y amigos defensores municipales y a quienes nos siguen en las redes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy quiero saludar de manera especial y agradecer la participación del doctor Rodrigo Moreno Trujillo, quien es director jurídico de pensiones en el estado de Jalisco, y él pues tendrá a cargo nuestra plática de hoy lunes. Muchas gracias, doctor. Valoro mucho tu generosidad de compartirnos y de estar hoy. Y pues el tema de la importancia de las defensorías municipales con un diseño de políticas públicas bien definidas, que beneficien a la población, pues se relaciona directamente con el fortalecimiento de la institución municipal como pilar del sistema político administrativo de nuestro país. ¿Sí? Entendemos nosotros que el municipio pues es la figura de organización política que nuestra Constitución Federal y las constituciones de los estados, los locales, identifican como la célula inicial de nuestra organización federalista. ¿Sí? Es la relación más cercana de las que los ciudadanos tienen, es decir, la autoridad más cercana que los ciudadanos tienen, pues es la autoridad municipal. Y bueno, las reformas constitucionales ocurridas en el siglo pasado, algunas otras actuales, ratifican esa voluntad municipalista de nuestra Constitución y de los constituyentes, desde luego. Es uno de los tres órdenes de gobierno que significa, sin lugar a dudas, el interés primordial del pueblo al momento de nombrar sus autoridades. Forma parte de nuestra cultura política y ciudadana. Las reformas que mencionaba yo en relación a los municipios, pues van encaminadas a dotarlo de facultades políticas y administrativas que permitan una vida institucional autónoma y guiada por sus propias decisiones de gobierno, ¿no? Siempre buscamos, todos queremos ver al municipio cada vez más fortalecido, y en el caso de Chiapas, hay una ley de desarrollo específica para la administración municipal que reconoce la protección ciudadana en general. Es una función a cargo del Estado y de los municipios, ¿sí? En sus respectivas competencias, ¿no?
entre otras cosas, señala el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género, la prevención de los delitos, la persecución, la sanción de las infracciones, la reinserción social y también no solo en el caso de las a personas mayores de edad, sino también se refiere a los menores de edad, menores infractores, que para nosotros pues es un tema muy sensible, ¿no? Y llega esta norma a temas de protección civil, retoma el mandato constitucional en materia de derechos humanos para garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, ¿sí? Nos queda claro que un buen gobierno municipal está íntimamente ligado al respeto a los derechos humanos, ¿sí? La universalidad de los derechos humanos, las características o los principios que rigen a los derechos humanos, pues conforman un escenario de esperanza para aquellos que han sufrido agravios de parte de las autoridades. Esta ley de desarrollo municipal es la que crea aquí en Chiapas, doctor, la figura del defensor municipal de los derechos humanos, para la promoción y observancia de los mismos, ¿no? El defensor municipal tiene una función primordial para nosotros. Es decir, no se trata de vigilar a la autoridad municipal, sino más bien de acompañarle, de asesorarle, de mejorar el, el desempeño de las autoridades municipales y, desde luego, la mejora de las políticas públicas, que las políticas públicas tengan una perspectiva de respeto a la dignidad humana. El defensor municipal pues habrá de impulsar en el municipio el fortalecimiento de la cultura de legalidad, el respeto, la defensa y promoción de los derechos de los diferentes grupos que pudieran encontrarse o presentar mayor vulnerabilidad, como es la niñez, las personas de la tercera edad, en nuestro caso de Chiapas, los indígenas, las mujeres, bueno, en el caso de Chiapas también los migrantes, que por nuestra frontera, ustedes saben, es un tema prioritario, ¿sí? Y bueno, de toda la comunidad. El objetivo es combatir toda forma de discriminación y de exclusión, ¿sí? Por de ahí la importancia del municipio, la importancia de la presencia de los derechos humanos en sus tareas diarias de gobernar, y por eso es que nosotros insistimos siempre en hacer del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Deseamos que en todos los municipios los respetos humanos sean el estilo de vida de las autoridades y la población. Escuchamos al doctor. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Valoramos enormemente su generosidad. Excelente día. Agradecemos las palabras del licenciado Cepeda Bermúdez. Y antes de darle la palabra a nuestro ponente, semblanza de su trayectoria curricular, pues el doctor Rodrigo Moreno Trujillo es director general jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, es abogado, doctor en Derecho y maestro en Derecho Electoral. Se ha desempeñado durante más de 2 décadas en la función jurisdiccional, principalmente en el Poder Judicial de la Federación. Ha fungido como oficial judicial, actuario y secretario de Estudio y Cuenta en las ciudades de México y Guadalajara, en juzgados federales en materia civil y administrativa, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior y Sala Regional. Se ha desempeñado como secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta, además de haberse desempeñado como secretario general de Acuerdos y magistrado por Ministerio de Ley.
A partir del 2014 fue designado por el Senado de la República magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Para el proceso electoral 2017-2018 fue designado por el Pleno Presidente de dicho órgano jurisdiccional. De la misma forma, presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco. Es autor de diversos libros en materia electoral, publicados por el Senado de la República, así como por la casa editorial española Tirán lo Blanche. Es docente en universidades públicas y privadas, ha impartido diversas conferencias, cursos, seminarios, especialidades y diplomados en universidades nacionales y del extranjero. Actualmente se desempeña como director general jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Pues muchas gracias, doctor Rodrigo, y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, presidente don Juan José Cepeda, muchas gracias, directora Sofía Solís. Muchas gracias por su presentación, por sus palabras. Y bueno, para mí, la verdad es que es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de mi estado natal, Chiapas, que sin duda se encarga de velar por los derechos fundamentales de la población en la entidad. Agradezco, como lo he dicho, la gentileza de su presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez, quien aparte de ser un destacado funcionario público con un vasto currículum, es un extraordinario ser humano y estos últimos años ha dedicado sus esfuerzos a la salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas en sus diferentes vertientes, así como ha realizado un excelente trabajo de capacitación para la comunidad en general con el liderazgo de la maestra Sofía Solís. Desde luego, también saludo con aprecio y respeto a todos y a todas las integrantes de la comisión, y en especial a la Contralora, a la Secretaria Técnica, al Oficial Mayor, a su Directora de Comunicación Social, a su Visitadora General para Atención a las Mujeres, porque los conozco de manera personal desde hace muchos años. Yo soy, como les digo, chiapaneco, exportado a Jalisco, pero como dice el presidente, espero algún día regresar con mucha ilusión a mi estado. Muchas gracias por su presencia. En este día que nos encontramos reunidos para abonar y para poder platicar un tema que me parece de vital importancia, y es, bueno, voy a enmarcarlo en la importancia del municipio y las defensorías municipales de derechos humanos en México, en el inmejorable marco de la plática de los lunes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Chiapas. Y en este orden de ideas, me gustaría comenzar diciendo que los derechos humanos, como ustedes lo saben, es su casa, los derechos humanos definitivamente son el pilar fundamental de una sociedad justa e equitativa. Y aquí me parece que vamos a poner el punto sobre las IES en función de cómo se materializan esos derechos humanos, esa salvaguarda de los derechos humanos, que toda la bibliografía, todos los académicos, podemos encontrar en todos lados los criterios internacionales, las sentencias del Tribunal Máximo de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, las acciones afirmativas, en fin, dicen que tienen una serie de características y que son universales, que son inherentes a toda persona, irrenunciables, en fin, todas las características que se tienen, y su respeto es esencial para el desarrollo integral del individuo y de la comunidad. Y entonces en este punto de partida vamos a ver si es cierto que esos derechos humanos de base constitucional en el artículo primero constitucional hacen match y podemos hacer un engarce ¿con quién? Con el municipio, que es el ente público más cercano a la ciudadanía. En Chiapas reconocemos la diversidad cultural y étnica que nos enriquece y es nuestra responsabilidad, sin duda, garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a esos derechos sin distinción alguna. Pero aquí la equivocación comienza cuando dicen que la Comisión de Derechos Humanos, sea estatal, municipal, o ahora los famosos ombudsman municipales, o ombudsman, o los ombudsperson, como les han llamado en algunas latitudes, deberán ser los responsables. No, creo que partimos de una premisa equivocada. ¿Por qué? Porque la respuesta es
que esta responsabilidad es de todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas. Todos debemos tener un nuevo chip, una nueva cultura para poder tutelar esos derechos humanos de todas las personas. Sin duda, me parece que enfrentamos desafíos significativos en nuestro Estado, pero también, sin duda, hemos presentado avances notables en la protección principalmente de estos derechos humanos. Por ello, mi intervención, si ustedes me lo permiten, vamos a platicar del papel que juega el municipio, sí, de los derechos humanos per se, y un último tema que pedí autorización con el presidente para platicar de una tesis doctoral de la cual tuve el privilegio de ser sinodal. Y me pareció algo sumamente importante. ¿Qué papel juega la felicidad en las políticas públicas municipales, en el entorno laboral? Y esto pedí autorización para poder plantear algunas estadísticas que no son mías, desde luego, son del doctor Roberto Torres, es un chileno radicado en México, ahora vive en la Ciudad de México, es una persona de 80 años, quien acaba de concluir su doctorado con una filosofía muy bonita de la vida y enfocada en su tesis doctoral a las políticas públicas en el tema de la felicidad. Y con esto, sin duda, lograremos generar un diálogo constructivo que nos permite identificar los desafíos actuales y plantear algunas soluciones efectivas. Y como decimos los chiapanecos, dame el trapito y dame el remedio. Porque si nada más me platicas que todo está mal y que todo hay que lograrlo componer, cuando menos hay que hacer alguna propuesta que podrá estar bien, podrá estar mal. Pero de eso es lo que se trata, ir dando alguna propuesta. Entonces, comenzaré con la parte, si me lo permiten, del municipio. Y sin duda, me parece que para lograr un cambio significativo en este camino, es esencial trabajar de manera colaborativa en este ejercicio y juntos podríamos construir una nueva dinámica, una nueva cultura cuando tengamos conciencia, educación y capacitación sobre el tema de los derechos humanos. En este orden de ideas, me parece importante destacar lo que ustedes conocen, muchos de aquí son abogados, y si no, por cultura general deberán saber que la Constitución de la República, que data de 1917, es la misma que nos rige al día de hoy, 9 títulos, 10 capítulos, 5 subtítulos, 136 artículos, y hay un artículo fundamental que no podemos perder de vista, el artículo primero. El artículo primero hoy en día ha hablado de los derechos humanos, de juzgar con perspectiva de género, de juzgar para todas las personas, de dar el mejor derecho a las personas. Y aquí vamos a ver cómo ha caminado el propio Tribunal Constitucional de nuestro país, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a los criterios, por ejemplo, la contradicción 293/2011, en cuanto limita el ingreso de esos tratados internacionales en materia de derechos humanos, de fuente internacional, desde luego, para dar un mejor derecho a nuestro marco constitucional y en respeto a todas las personas. Entonces, me parece que aquí vamos a enclavarnos en primer momento en el artículo 115 de la Constitución Federal, de la Constitución de la República, y el 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Esta figura, si ustedes me permiten, debe ser entendida como la estructura jurídica política con fines sociales, asentados en una circunscripción geográfica determinada, con personalidad y patrimonio propio. Y aquí agregaríamos un ingrediente, una autoridad que determina, según se establece, una norma fundamental, y es el ayuntamiento. ¿Quién manda en un municipio? No el presidente, es el cabildo, es el ayuntamiento, elegido por presidente o alcalde, síndico y respectivos regidores. Son la máxima autoridad en el ámbito municipal, que tienen capacidad de generar sus propias normativas en su libertad de configuración también, obviamente, como las marca el artículo 115 constitucional, con sus propios reglamentos. Y por su parte, también podríamos ver cómo ha evolucionado. La evolución histórica de este municipio debe afirmarse que la sociedad occidental ha logrado que en el transcurso del tiempo, el propio municipio ha ido formándose de organización política por excelencia, siendo el punto de encuentro para la vida pública comunitaria. ¿Por qué?
porque es el ente de gobierno más cercano que tenemos los ciudadanos con la autoridad, con el municipio, con esta estructura de gobierno. Sin embargo, la estabilidad de dicha comunidad siempre ha dependido de buena manera de que el municipio desarrolle adecuadamente su función gubernativa de gestión de servicios. Me parece también, podríamos decir, de administración de recursos, del propio patrimonio, de la hacienda pública, de todos aquellos temas que trae el municipio, lo que impacta definitivamente en el propio tejido social. Si el alumbrado está mal, si el drenaje está mal, si el alcantarillado está mal, si la seguridad está mal, si, en fin, todo esto va a afectar a este propio tejido social del que venimos hablando. Las fuentes hacen referencia al nacimiento del propio municipio como una institución jurídica del año 381 a.C. Y si ustedes me permiten hacer un comercial en este libro que tuve el privilegio de preparárselo a la editorial Tirando Blanco, que habla del municipio, aquí ustedes encontrarán ese dato referencial que dice que el primer municipio que se tiene registro es el municipio de Túsculo, en Roma. Y es en esa época en la que se constituyó el tratamiento que se aplica a las comunidades políticamente subordinadas a Roma, según las cuales seguían conservando cierto grado de autonomía respecto a la metrópoli. Y quiero hacer un énfasis aquí, cierto grado de autonomía. Hoy, si revisamos nuestra norma constitucional, decimos que el municipio es un municipio libre y soberano, y tendrá facultades reglamentarias, y tendrá su propia órbita, y podrá administrar sus recursos públicos y tendrá su presupuesto. Entonces hemos ido avanzando. ¿Qué ha pasado en la órbita? Si ya bien hablamos históricamente de Túsculo en Roma en 381 a.C., ¿qué pasa en México? En México, cuando hablamos del municipio, podemos ver que desde la Constitución de 1836 se hace alusión, se hace referencia vagamente a qué, al principio principalmente de la institución municipal, consagrándose en forma plena en lo previsto en las propias constituciones de 1857, del 36 al 57, y recogido hoy en nuestra Constitución de 1917, que insisto, como todos sabemos, es la Constitución que nos rige, en las que se habla concretamente de qué, del régimen municipal, y por ende de un nuevo orden constitucional cuyo eje central, yo podría decir, se constituía bajo la base de un municipio libre y soberano. ¿Cómo lo enmarcamos? ¿En dónde? En la propia norma constitucional. En la actualidad, ¿qué pasa? Esta unidad básica a la que denominamos municipio, es un auténtico termómetro de la realidad nacional. Pero también se ha erigido como un verdadero mecanismo para poderla transformar siempre y cuando se tomen en cuenta las estrategias adecuadas para atender las necesidades básicas y aspiracionales de los miembros de la comunidad. Y aquí es donde comenzaba diciéndoles la importancia que me parece, en una opinión muy personal, la generación de las propias políticas públicas de base municipal de cara a los ciudadanos para poder atender esas necesidades y que ese tejido social no se descomponga. Y dentro de estas características esenciales del municipio, que están contempladas expresamente en el artículo, como ya lo dijimos, el 115 de la propia Constitución de la República, está su autonomía y su propia facultad reglamentaria. La autonomía municipal, de la que tanto hablan, incluso hay bibliografía, hay libros que hablan de la propia autonomía municipal, es un rasgo constitucional que define al municipio como un ente público que se administra a sí mismo y que, dada su función como primer contacto con el gobernado, debe, sin duda, revestirse de elementos normativos, funcionales, administrativos, financieros, técnicos. ¿Para qué? Para que al final del camino se dote de viabilidad frente a las atribuciones constitucionales y competenciales que le asigne la propia norma rectora y los criterios
de jurisprudencia emitidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sin duda uno de los objetivos, parecen principales del municipio, es brindar a los integrantes de este municipio, a la ciudadanía, los servicios públicos para el adecuado desarrollo de su vida pública, porque esto es público, y así la esencia primordial de la administración pública municipal es, desde luego, la organización de la eficaz gestión de recursos al erario municipal, y dependerá precisamente ¿de qué? De la ejecución efectiva y eficaz de estos proyectos y de estas propias políticas públicas. Analizando las prácticas, diría yo, democráticas que se han tenido, cuando dicen, oye, es que ¿qué tiene que ver la política, la elección, la participación ciudadana con el municipio? Pues todo parte de ello, porque quiero decirles que el que sea titular del municipio, presidentes, síndicos, regidores, son los que llevarán la vida pública, cuando menos en nuestro país, mínimo por 3 años, para el efecto de generar esas políticas públicas de cara a la propia sociedad, a la propia comunidad, y harán una propia gobernanza municipal. Entonces no podríamos aislar lo que son los procesos electorales. Otro factor importante, la elección consecutiva, que comúnmente la conocemos como reelección, hasta dónde, por qué, cómo, con el ánimo y el espíritu de profesionalización del sistema municipal, para poder profesionalizar aún más a los temas del municipio. En la actualidad, ¿qué podríamos decir del diagnóstico en nuestro país? Yo creo que poner sobre la mesa una serie de retos fundamentales, ¿sí?, en distintas áreas como son, que todos sabemos, la seguridad pública, el alumbrado, la seguridad en todos sus sentidos, desde la policía hasta los asaltos, los robos, el drenaje y todo lo que se requiere. Sin embargo, me parece también que los académicos establecen que todas las soluciones posibles tienen que ver con un relanzamiento del municipio. ¿Y por qué? Porque desde un punto de vista personal, me parece que podría apuntar a que el municipio es la piedra de toque para la gobernabilidad y la democracia mexicana del siglo XXI. Y como ustedes saben, en México tenemos más o menos 2.500 municipios, cerrando números tenemos 2.500 municipios. La identificación del ciudadano con sus autoridades municipales tiene mucho mayor implicación con el resto de niveles de gobierno por la cultura política mexicana. Como lo decíamos hace un momento, con el acercamiento físico que se tiene con estos servicios. ¿Quién no paga el predial? ¿Quién no va a quejarse por el agua? ¿Quién no paga quién no reclama un tema de bacheo con el municipio? Es el ente, por eso digo que es el ente más cercano que tenemos con el gobierno. Estoy cierto, también quiero decir que la realidad de los municipios es particular en cada caso y dependiendo, yo diría, por ejemplo, en Jalisco tenemos una zona metropolitana, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto. Es una zona metropolitana que juega un papel diverso a otro tipo de municipios más lejanos de la propia capital, que en el caso de Guadalajara es una zona metropolitana, como le llamamos. Y sí, hay que ver si son municipios metropolitanos, si son municipios urbanos, si son municipios semiurbanos o rurales. Y podemos ver, ir de lo particular a lo general, ver en un estado las asimetrías que hay en municipios. Veamos las asimetrías nacionales que existen entre un municipio, por ejemplo, del norte del país, con un municipio, digamos, del sur del país. Entonces, me parece que no, las políticas públicas, desde luego, no podrían ser de manera aislada para todos y decir que las políticas públicas, perdón, de manera generalizada para todos, y decir que la misma política pública que opera o puede operar en un espacio territorial tendría que operar en otro. ¿Por qué? Porque es un mosaico de necesidades en todo el país. Entonces, me parece claro también que es de importancia relevante tener presente que abonar estas particularidades a partir de un sentido jurídico debe atender criterios que delimiten sus facultades frente al gobernado
y frente a autoridades y poderes. ¿Hasta dónde puede el municipio? Voy a crear políticas públicas, pero no debo de chocar con la esfera estatal, con la esfera del legislador o la esfera del ejecutivo para no, en este caso, generarlas inconstitucionales. Y bajo esta óptica, me parece que es imperativo destacar el criterio o los criterios que han señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a los límites reglamentarios y facultades que tiene el municipio de cara a los demás órganos y entes de gobierno del ámbito jurídico. Entonces, ahora me parece que podríamos ir avanzando en un poco más del tema central de la plática, que no nos debe pasar inadvertido el rol que juega en la actualidad la elección de los municipios. ¿Qué es la elección de los municipios? Perdón, de los municipios, de los presidentes municipales, de estos cabildos que tenemos cada 3 y 6 años. Me parece que es la legitimidad democrática y constitucional como factor fundamental, ¿para qué? Para la toma de decisiones, como ya lo decíamos hace un rato. ¿Y esto cuándo nace? ¿O cuándo se empieza a ver a la luz? Se empieza a ver en 2014, que permiten las elecciones consecutivas de alcaldes, y nada más les hago un paréntesis. Las elecciones, todos los cargos electorales aceptan una elección consecutiva, mejor dicho, una reelección, del argot coloquial, salvo el presidente, hasta el día de hoy, el presidente de la República, el gobernador y el jefe de la Ciudad de México. Ellos no se pueden reelegir. Todos los demás cargos tienen sus reglas, tienen sus periodos y pueden tener elección consecutiva. Esto me parece, como se discutió en su momento, es un tema de avance para el tema de un segundo mandato, de profesionalizar la función, y considero que Chiapas, nuestro estado, ha tenido sin duda avances importantes, eventos importantes, desde el punto de vista sociológico y de la ciencia política, en 2015, en 2018, en 2021, con elecciones de alcaldes por la vía independiente, con elecciones de indígenas, con elecciones consecutivas o de reelección. Y me parece que esto es una nueva forma de desarrollo, pero que también abre la posibilidad a la ciudadanía para el efecto de ¿qué? Para el efecto de la alternancia, si hay castigo al mal municipio, a la mala conducción, a las malas políticas públicas, yo diría a la conexión entre el ciudadano, entre las personas y el propio municipio. Me parece que no sobra precisar que la presentación de dichos servicios públicos, o la prestación, mejor dicho, de los servicios públicos, adquiere una connotación especial tratándose, como ya lo había dicho, de zonas metropolitanas, donde se necesitarían sin duda estrategias técnicas, estrategias especializadas por esa misma asimetría. Y no lo podemos perder de vista, no podríamos hacer, como decía, políticas públicas en general para todos y cada uno de los municipios, que estaríamos, desde un modesto punto de vista, en un error. También me parece en la cuestión de la gobernanza, basada en una reelección, entre la comunidad y el ayuntamiento, en donde existe una comunicación más estrecha para la toma de las decisiones, y aquí viene el punto clave. Aquí me parece que es el quid del asunto. ¿Qué papel juegan? Ojo, las tecnologías de la información. Vean en dónde estamos parados hoy en día. Hoy tengo el privilegio de hacer un acercamiento con ustedes, de poder exponer un poco de estos temas, de tener una retroalimentación con ustedes, y estamos utilizando las tecnologías de la información. Ojo, ¿dónde está el tema del marco jurídico en materia de participación ciudadana? Y enclavado fundamentalmente y respaldado, cobijado, diría yo, fundamentalmente ¿con qué? Con el tema del respeto en todo momento de los famosos derechos humanos. En algunas legislaciones tenemos, como por ejemplo la de Chiapas, el gobierno abierto, la iniciativa popular municipal, el presupuesto participativo. En otras se tiene lo que es el plebiscito, el referéndum, el mandato, el tema de la audiencia pública, el de la consulta popular. Ya tuvimos algunos ejercicios en este gobierno, en esta administración pública federal, las famosas consultas populares.
que abren la posibilidad. Pero volvemos al tema. Necesitamos tener, desde luego, el respeto al marco de los derechos humanos en todas sus vertientes. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas en situación de calle, mujeres, personas con discapacidad, todas las personas, y si comunidad de la LGTB, U+, y todo lo que ello implique, no podemos dejar a nadie fuera de esta protección constitucional, este manto protector de los derechos humanos. Por eso los felicito por el gran trabajo que hacen, a todos los integrantes de esta comisión, bajo el liderazgo y dirección de su presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez. Me parece un trabajo titánico, un trabajo inacabado. Ahí veía en alguna ocasión el número de quejas que habían en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es un tema, es impresionante el gran cúmulo de trabajo que se tiene, cuántas asignadas, cuántas concluidas, cuántas resueltas, cuántas recomendaciones. Es un trabajo inacabado al que creo que todas las personas tenemos que tener conciencia y conocimiento de lo que es la función de la tutela de los derechos humanos en nuestro país. Y finalmente, me parece que tendríamos que atacarlo, sí, de base nacional, de base estatal, como tienen ustedes, Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, y aterrizarlo a los municipios con estos ombudsman, ombudsperson denominados actualmente como los tiene Estados Unidos. Entonces, en esta parte, ojo, tenemos que revisar y tener en claro, por último nada más, el tema del artículo 116 constitucional en el tema de la libre configuración legislativa que marca nuestra Constitución, la facultad que da a los propios congresos locales de las entidades federativas para no trastocar ni vulnerar derechos ni extralimitarse en las funciones jurídicas que se tiene para legislar sobre derechos municipales o crear estas propias figuras. Y cuando pensamos más a profundidad en el binomio, y aquí trataré de engarzar un poco el municipio con los derechos humanos, me parece que en primer lugar tendríamos que atender principalmente a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Yo siempre digo que la reforma del 6 y 10 de junio de 2011, el artículo primero constitucional, en donde, ¿qué establece la Constitución? Primero, se modifica. ¿Y cómo se modifica? La denominación de un capítulo, del capítulo primero, ustedes, todos ustedes lo saben, precisamente ustedes son expertos en materia de derechos humanos, y obviamente se modifica este capítulo del título primero de la Constitución para quedar, si no mal recuerdo, de los derechos humanos y sus garantías. Esto abre el abanico completamente de lo que son los derechos humanos. Otra cosa que pasa en nuestro país, se eleva a rango constitucional también que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ojo, mucho ojo. Pero no podemos perder de vista en este punto concreto, en este tema constitucional, ¿qué cosa? El criterio, la contradicción de criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 293/2011, donde dice y establece la propia Suprema Corte que un tratado internacional en materia de derechos humanos, de acuerdo al artículo primero constitucional, va a penetrar en todo tiempo al Estado mexicano en mejor derecho a las personas. Completamente de acuerdo. Pero dice que sí y solo sí no existe una restricción expresa en nuestro texto constitucional. Les doy un ejemplo muy claro. En algún país que forme parte de este sistema interamericano de derechos humanos, vamos suponiendo Guatemala, se permite que una persona que esté privada de su libertad en la cárcel pueda sufragar, pueda votar, pueda ser votado, pueda ser candidato. Esto es activar algunos de los derechos enmarcados en el artículo 35 constitucional, en su vertiente activo-pasiva del artículo primero, segundo, votar o ser votado. Y resulta que ahí salió un criterio internacional y se dice que él puede votar porque es un derecho político electoral. En nuestro país
si bien es cierto, estamos obligados a acatar un mejor derecho a las personas, en nuestro país, el artículo 38 constitucional tiene una serie de restricciones y establece puntualmente y dice, cuando una persona esté sujeta a un proceso que merezca pena privativa de la libertad, alguien, para acabar pronto, esté en la cárcel, se suspenden los derechos político-electorales enmarcados en el artículo 35. No puede votar, no puede ser votado. Entonces, a la lógica de las personas, podríamos decir, oye, somos un Estado de alta democracia y tenemos una reforma del 6 y 10 de junio de 2011 al artículo 1 constitucional y dice que el mejor derecho, entonces en esta consecuencia tienes que darme oportunidad de base convencional, no legal, no constitucional, no jurisprudencial, de base convencional, me tendrás que dar derecho a poder votar. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la contradicción de criterios 293, diagonal 2011, establece que cuando nuestra Constitución de la República contemple una restricción en específico, no penetra el tratado internacional al Estado mexicano, aún sea el mejor derecho de las personas. Entonces, esto me parece de suma importancia decirlo, porque per se los derechos humanos no podrían tener esta extensión o no podrían tener esa tutela de extensión a rajatabla, sino si perdemos de vista ese criterio 293 diagonal 2000. Pero bueno, en fin, el tema, nada más hacer un paréntesis, también me parece que esta reforma se incorpora al texto constitucional de la nación de persona, ya habla de persona, persona es todo, ¿no? Acuérdense ustedes aquel momento en el que la Corte ha determinado también temas de libre desarrollo de la personalidad. En materia civil se hablaba, por ejemplo, ¿qué es el matrimonio? Unión de un hombre y una mujer. Hoy eso está obsoleto, está superado, es inconstitucional. Hoy se habla de unión entre personas, ¿no? El matrimonio es unión entre personas. Se ha abolido ese término de hombre y mujer, hoy son personas. Se favorece, desde luego, también la interpretación armónica de los derechos humanos a la Constitución con los tratados internacionales. Se establece la obligación frente a la violación de los derechos humanos que comprenden inequívocamente la de prevenir, investigar. Y aquí, en esta parte, todas las autoridades estamos inmersas en la responsabilidad de atender, tutelar, salvaguardar, potenciar y el calificativo que le quieran poner, el término que le quieran poner, ¿a qué? A la tutela y protección de los propios derechos humanos. Pero, en un punto importante, me parece que hay que resaltar que se determinó el respeto a los derechos humanos como fin de las políticas públicas de educación en nuestro país. Ojo, se determinó el respeto a los derechos humanos como fin de las políticas públicas. Y volvemos al punto de partida. ¿Quién emite esas políticas públicas? Los órganos de gobierno. Esas políticas públicas deberán estar, antes de ver para qué van a servir o no, es un ingrediente adicional y fundamental para mí en la tutela de estos propios derechos humanos. Y se introduce, ojo, también, si no mal recuerdo, se introdujo en aquel momento la obligación de las autoridades renuentes a las recomendaciones de los organismos del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, de hacer públicas las razones de su negativa y las necesidades de poder evidenciar qué es lo que está pasando con esa, le llamemos, negligencia de las autoridades a no cumplir, a no dar un servicio, a no cumplir con su propia función. Y así podría decir una serie de cosas que ustedes consideran, que ustedes tienen muy claras, como obligar, por ejemplo, a las entidades federativas a que doten de plena autonomía a los organismos públicos de derechos humanos. Son autónomos en el espíritu del legislador ordinario. Cuando se crearon estas comisiones de derechos humanos, se establecía la propia autonomía de esta institución para poder hacer el ejercicio congruente
y real de cómo se debería de tener. Se ciudadaniza también el proceso para elección de los titulares de los organismos integrantes del Ombudsman y también, ojo, muy importante, se faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar violaciones graves y en el tema jurisdiccional se les abre la puerta para el tema de las propias acciones de inconstitucionalidad. Hoy pueden promover acciones de inconstitucionalidad y están completamente legitimados para ellos. De esto puede dar cuenta muchísimas acciones de inconstitucionalidad en diversas materias que ya han sido resueltas, ni siquiera están en la mesa de los propios ministros de la Suprema Corte, que ya se han resuelto de manera importante y trascendente, incluso que se han llegado a declarar en muchas materias inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este tema, para no cansarlos, no sé cómo voy de tiempo, voy bien de tiempo, doctora, maestra. Sí, doctor, le quedan como 5 minutos. Si gusta ir cerrando el tema. Perfecto, me voy a apresurar un poco. Y aquí yo leía a una tratadista muy importante, María José Moreno, no es mi pariente, pero una académica dedicada a estos temas, y hablaba del rol de los municipios en la agenda de los derechos humanos, de la perspectiva de la cohesión social, de la dirección de descentralización, y ya proponía 3 acciones: incluir a los municipios en el debate de los derechos humanos, fundamental; impulsar una campaña nacional de capacitación, lo que ustedes muy bien hacen, parece que hay que engarzarla ahí con los municipios; y armonizar finalmente el sistema de procuración e impartición de justicia con la federación, con las entidades y con los propios municipios. Entonces, me parece que la directriz para los municipios se traduce en implementar, como lo han denominado ellos, como lo han destacado, acciones tendentes al respeto de cada uno de los derechos humanos en el plan municipal, y trasladándose al ámbito cultural, en la promoción de los derechos humanos, se recomienda, como lo dice ella, no lo digo yo, fomentar la participación ciudadana mediante el apoyo a los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Ojo, aquí me parece que antes se establecía algo muy importante: los órganos de protección de las entidades federativas. Esto no se contrapone, este ejercicio, con que existan ombudsman municipales, o como ahora se les denomina mundialmente, ombudsperson, esto lo dice María Moreno, con el objeto de ¿qué? De procurar la defensa de los derechos humanos. Algunos ayuntamientos han instituido sus propios ombudsman, ombudsperson, y aquí nada más 2 datos referenciales. En el Ayuntamiento de la Ciudad de Colima, en 1983 se estableció la figura de procurador de vecinos. Ya tenía su asidero jurídico allá, cuyas facultades consistían en recibir e investigar las reclamaciones de las personas contra las acciones de las autoridades municipales. Hay que destacar lo que ya dice la bibliografía de esto, si no mal recuerdo, Querétaro, y también por ahí Nayarit. Querétaro, en el 88, en 1988, estableció su decreto del tema de las defensorías de los derechos de vecinos. Y lo mismo, era investigar y recabar información para poderlo hacer. Jalisco aquí tiene un tema importante, y comenzamos con el Ayuntamiento de Tlaquepaque y Zapopan, que fueron los pioneros aquí en Jalisco, para crear esta figura del ombudsman, de 2010. ¿Por qué lo hicieron? Ante tanta, platicaba yo con los alcaldes, tantas quejas que se encontraron, decidieron formar, principalmente de seguridad pública y de policías, crearon fundamentalmente esta parte importante ¿de qué? Del tema de la figura del ombudsman en los propios municipios. Y finalmente, para concluir, les robo 3 minutos para no pasarme de su tiempo, directora. ¿Qué es lo que les podría decir? Hay un antecedente, porque quise engarzar al final el municipio, los ombudsman, la importancia, desde luego, del municipio, con el ombudsman o el ombudsperson, desde el municipio, y la felicidad. Porque hay pruebas históricas
de la conexión de la política y la felicidad. Y esto, he pedido autorización al doctor Roberto Torres para poder exponer algunos de los temas. Estos temas no son míos, son de él. Me los platicó en algún momento, insisto, fui su sinodal de tesis doctoral y se me hizo un trabajo excepcional, muy importante, que creo que tenemos que tener en cuenta todos. Y él habla del primer antecedente histórico entre política y felicidad. ¿Quién lo plasmó? ¿Quién me podría decir de la audiencia quién plasmó uno de los primeros antecedentes históricos entre política y felicidad? ¿Alguien lo tiene claro por ahí? El primer antecedente histórico lo hizo Aristóteles. ¿A quién no le suena Aristóteles? Creo que todos hemos escuchado ese nombre de Aristóteles. ¿Y saben hace cuántos años? 2300 años está su registro. Ojo, él establecía en un apartado la ciencia dominante que estudia el bien superior es la ciencia política. En ese sentido, se debe tener presente, él decía, que el bien superior es el nombre que le da Aristóteles a la felicidad. ¿A qué va? El bien superior es el nombre que le da Aristóteles a la felicidad, de la cual llama también eudaimonia. Es decir, eudaimonia es un término complejo, que es, o no es más, mejor dicho, que el fin último y razón de vivir de la existencia humana. Y esto hace un match con los propios derechos humanos. Siglos más tarde, quiero nada más concluir con esto, directora, el filósofo empirista británico John Locke, que también todo el mundo lo conoce, fue el padre del liberalismo clásico, introduce por primera vez en su tratado El Gobierno el concepto la búsqueda de la felicidad. Y ustedes dirán, qué locura la felicidad, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos, con las políticas públicas y con el municipio? Ojo, un siglo más tarde, Thomas Jefferson, también conocido por todos ustedes, influido por Aristóteles y John Locke, introduce el concepto de la búsqueda de la felicidad literal, así se llama, búsqueda de la felicidad, como el objetivo del gobierno en el párrafo número 2 de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de Norteamérica el 4 de julio de 1776. O sea, no es cosa menor. En la propia declaración, ojo, de independencia de los Estados Unidos, se establece puntualmente, textualmente, la búsqueda de la felicidad. Y esto está desde 1776. Para Thomas Jefferson, en este momento, el objetivo de todo gobierno es garantizar la seguridad y la felicidad ciudadana. Veamos si la tenemos. Y uno de los primeros y más amplios estudios sobre la felicidad, como me platicaba el maestro Roberto Torres, lo hizo por ahí una organización, si no mal recuerdo, que se llamaba Imagina México, algo así, es una AC, y que sus objetivos eran, obviamente, la gestión municipal, y este trabajo fue publicado por la UNAM. Esto recogió, según me lo platicaba, con el objetivo de la propia felicidad. Este fue un estudio más o menos, por ahí también algunas notas, donde más o menos 26,400 y feria de personas fueron encuestadas en este tema, donde participaron 48% de hombres y 52% de mujeres, en donde, ¿qué se hizo? La encuesta consideró varios aspectos, de los que recuerdo era la satisfacción de vida, los estados afectivos, la evaluación de la vida, la satisfacción de los servicios municipales, disponibilidad del tiempo, la calidad de las relaciones humanas. Y estos temas fueron obviamente recogidos en los municipios con el servicio que te dé el municipio. ¿Cómo vives? ¿Qué tanta felicidad tienes? ¿En dónde? En tu entorno social, de cara al órgano de gobierno más cercano que tenemos los ciudadanos, que es ¿cómo vives si no tienes agua? ¿Cómo vives si no tienes pavimentación? ¿Cómo vives si estás en medio de una jungla con propia delincuencia sin alumbrado público? ¿Realmente seremos felices? Pues me parece
que por eso me hizo importante y me llamó mucho la atención la tesis doctoral del maestro Torres, para el efecto de traérselo y compartirlo con ustedes. Me parece también que podríamos citar algunos otros criterios, pero en obvio de tiempo, yo quiero, sin más, agradecer una vez más al presidente, a la directora del instituto, a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su valiosa paciencia, para participar en este importante evento de las pláticas de los lunes. Y sin mayor comentario, les agradezco mucho, presidente, les agradezco mucho, directora, y quedo a sus órdenes si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Moreno Trujillo, director jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por su ponencia de esta mañana. Le agradecemos mucho su tiempo y sus reflexiones. Y bueno, abrimos ahora un espacio de preguntas de 5 minutos para nuestra audiencia. Si pueden, por favor, alzar la mano a través de las reacciones o enviar sus preguntas a través del chat. Abrimos este espacio. ¿Alguien tiene algún comentario? Pues aquí tenemos un comentario de Francisco de Jesús Centeno. Excelente ponencia, maestro. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy interesante las reflexiones que realizó al final sobre ciencias políticas y felicidad. Pues es muy importante también lograr ese desarrollo integral de las personas, ¿no? Le agradecemos mucho. Y bueno, entonces, si no hubiera más preguntas o comentarios, le vamos a pedir al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión, nos haga favor de entregar un reconocimiento a nuestro ponente de hoy. Adelante, licenciado. Muchas gracias, maestra Sofía. Bueno, en primer lugar, reiterar nuestro agradecimiento al doctor Rodrigo Moreno Trujillo, quien, como ustedes ya escucharon en la presentación de su hoja de vida, es un chiapaneco distinguido con una gran carrera jurídica que nos enorgullece a los chiapanecos que tengamos paisanos exitosos. Y yo quisiera, antes de presentar la hoja de reconocimiento que hacemos a nuestros ponentes, quisiera comentar 2 puntos o 3 que me parecieron extraordinarios en la plática, porque con 3 puntos para mí quedó clarísima la responsabilidad que como autoridades tenemos todas y todos quienes estamos en el servicio público, y en este caso el enfoque específico a los defensores municipales de los derechos humanos. El primer punto es que inicia el doctor con un cuestionamiento. ¿Cómo se materializan los derechos humanos? Nos pregunta, y nos da todos los fundamentos jurídicos, cómo se han venido dando las reformas, y nos queda clarísimo que jurídicamente alcanzan la más alta prioridad los derechos humanos, pero ¿cómo se materializan? O sea, ¿cómo lo hacemos? Y entonces nos dice, aquí cabe la tesis del doctor Roberto Torres, la tesis doctoral, en donde dice qué papel juega la felicidad en las políticas públicas.
¿qué hacen las políticas públicas municipales por brindar la felicidad a la ciudadanía? A lo mejor otros le llaman bienestar, pero a mí me gustó mucho que le llame felicidad, porque como bien señalaba él, desde tiempos antes de Cristo, de Aristóteles, el bien superior es el hombre, es el bienestar de la persona. En todo nuestro quehacer debemos tener al centro, al objetivo principal, al centro, a la persona humana. Ese es el reto, la felicidad de la persona humana, y los municipios, a través de los servicios públicos y de toda la tarea que tiene, ¿sí? Está llamado a enfocarla en ese sentido, ¿sí? Y no son solo las normas, porque como él refirió, este es el otro punto, él refirió un dicho chiapaneco que también me gusta mucho. Está bien en las normas, está bien el remedio, está identificado, pero pues falta el trapito, ¿sí? Y el trapito. Entonces, el remedio y el trapito. ¿Cómo materializamos los derechos humanos? Y es pues a través de las políticas públicas desde el municipio, desde la autoridad más cercana a la población, permitiendo la participación ciudadana, como bien lo señaló, y con el compromiso de mantener al centro, ¿sí?, la búsqueda de la felicidad de la persona, que al tenerlo al centro, estamos atendiendo a la dignidad de los seres humanos, a la dignidad de la persona, que es nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición, la verdad muy clara. Nos interpela, nos cuestiona qué estamos haciendo para materializar los derechos humanos y cambiar esa cultura que él señalaba. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí le pido a la maestra Sofía que nos haga favor de poner en la pantalla un reconocimiento que habremos de hacerle llegar físicamente. Doctor Rodrigo, te agradecemos mucho. Mira, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo Moreno Trujillo por impartir la plática La importancia del municipio y las defensorías municipales de derechos humanos en México. Suscrito por tu servidor, doctor, pero yo estoy seguro que todos quienes te escucharon hoy avalan este reconocimiento. Estoy seguro que se da en representación de todas y todos quienes tuvimos el privilegio de escucharte, y no quiero despedirme sin antes reiterarte la invitación para que pronto tengamos una plática presencial, una conferencia. Esto de la pandemia, pues, nos trajo a la vista más a las tecnologías de la información para hacer estos eventos de manera virtual, pero siempre será un placer recibirte y que sepas que en Chiapas la Comisión Estatal de Derechos Humanos es tu casa. Aquí te esperamos, y pues nuevamente muchas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues la Comisión Muchas Estatal de gracias. Derechos Humanos, Gracias, Sofía, comprometida con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Les damos las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, dependencias, instituciones, y al equipo técnico de comunicación. Que tengan todos y todas un excelente día. Hasta la muchas próxima. gracias. Gracias, presidente. Gracias, directora. A todas y a todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias.